Muy buenas a todos, a mi canal. Hoy nos encontramos con el análisis militar del Reino de Castilla. Vamos a ello. Y para toda persona que desconozca cómo funciona esta serie, en esta serie analizaremos primero las batallas y posteriormente las estrategias, las tácticas, la soldadesca, y de esta forma tendremos más o menos una aclaración del por qué se gana no sé qué batalla, por qué se pierde esta otra batalla, etc. Esa es la intención del análisis. Primero analizar las situaciones militares y posteriormente el por qué a veces se gana y a veces se pierde. Eso lo vamos a analizar ahora mismo. Y comenzamos con las batallas del Reino de Castilla. Comenzamos con la fase 1. De acuerdo, lo primero a destacar que obviamente en combates, abajo de combates estarán las batallas con su respectivo año. La A significa aliados en esa situación militar de parte de Castilla y la E los enemigos. ¿A qué estado se está enfrentando Castilla en esa situación militar? Y la R los resultados, que funcionará mediante asteriscos y menos y más. En caso de ser más sería victoria y en caso de menos sería derrota. Y obviamente cuando más, menos y más haya en el resultado, mayor ha sido la victoria o derrota. Y asteriscos es victoria, pero es una victoria no tan significativa como el menos y el más. Los que no sepan cómo funciona esto más o menos ya lo irán entendiendo mientras pongo las batallas, etc. Lo digo porque conquistar una población, conquistar un castillo, conquistar una plaza, no es lo mismo que una victoria en batalla campal donde te estás enfrentando a ejércitos, ¿no? Es un tema complicado y diferente, por eso lo he colocado de esta forma. Ya habido explicado esto, me queda solo lo último, que es obviamente las espadas cruzadas. Simbolizarán batalla campal y los castillitos asedios. Ya habido explicado esto, vamos con las batallas del Reino de Castilla y comenzamos con la batalla de Lobregal, en el año 1160. Una batalla que fue entre dos casas nobiliarias de Castilla, pero una se había pasado al bando leonés y fue una derrota significativa para Castilla. También la pérdida de Toledo por culpa de León también fue una gran pérdida que no fue muy significativa porque al fin y al cabo esta guerra entre León y Castilla era más una guerra civil que otra cosa realmente. La pérdida de La Rioja en el año 1163 por parte de los navarros, lo cual fue una pequeña derrota. Y tras esto tenemos la batalla de Huete en el año 1164, al cual esta vez, una vez más, los leoneses se saldaron victoriosos. Por lo cual la fase 1 comienza bastante mal para Castilla, es una Castilla que realmente toda esta situación, estas derrotas, etcétera, ocurre principalmente porque Sancho III, el primer rey de Castilla, murió al poco de ser rey y quedó como rey Alfonso VIII, pero era muy joven, era un niño, por lo cual realmente no pudo gobernar y claro, lo típico del poder donde al no haber una autoridad real significativa, pues empieza a haber debilidades internas dentro de Castilla que se resume a derrotas. Y tras las derrotas vamos con la fase 2. Y como podéis ver, la situación es todo lo contrario a la anterior, ya que se pudo recuperar Toledo, se pudo recuperar La Rioja, y no solo eso, sino que después de todo esto se pudo iniciar ofensivas contra la frontera mora. Por lo cual en esta situación Alfonso VIII ya tiene la mayoría de edad, por lo cual puede centralizar el poder, puede restablecer su autoridad, por lo cual esto se resume a poder recuperarse sus territorios en las guerras anteriores y sobre todo iniciar ofensivas contra la frontera almohade. Y tras la fase 2 vamos con la fase 3, al cual aquí tengo que resaltar lo último, y es que el emoji de llamas, de fuego, simbolizará a Ceifa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ha habido una ceifa contra Sevilla. No quiere decir que ha saqueado Sevilla, sino que ha hecho una ceifa a los alrededores de Sevilla. Eso es lo que quiere significar. En este caso, siendo Sevilla, realmente tuvo que ser significativo. Al fin y al cabo, en estos momentos era la capital almohade, por lo cual enfadó bastante a los almohades. ¿Y a qué se resume todo esto? Pues a una ofensiva de gran envergadura de estos mismos, al cual comienza una escaramuza, que desconocemos el nombre de la batalla como tal, o escaramuza como tal, contra los principales maestres de las órdenes militares en la frontera castellana, donde es una victoria para las armas sarracenas, y posteriormente la gran derrota en Alarcos, en el año 1195, al cual los sarracenos logran una gran victoria. ¿Y qué nos lleva a esta derrota de Castilla? Pues obviamente aquí los almohades podrán aprovechar una supremacía militar que han tenido tras esta victoria de ellos
y se pierde Calatrava y se sufre una ceifa en Toledo. De momento vemos a unos almohades que, he dicho, tras Alarcos, están venidos arriba. Y ya viniendo en la fase 4, tenemos la toma de Salvatierra, al cual fue un gran golpe de mano de parte de las órdenes militares, la verdad, es decir, fue una audaz acción de parte de los caballeros de Calatrava, Santiago, Alcántara, etc. Es decir, fue muy, muy brillante, la verdad, la conquista de Salvatierra. Y tras esto, una conquista muy pero que muy importante, que es Vitoria, en el año 1200. De acuerdo, tengo que hablar bastante de esta conquista, principalmente le he puesto 3 asteriscos, por no poner 4, pero creo que me excedía mucho porque en este momento, el territorio no es tan importante. Pero es que en un futuro este territorio va a ser muy, pero que muy, muy importante para Castilla. Por lo cual, con esta conquista se obtiene dos cosas. Lo primero es que este territorio en un futuro vaya a servir de gran importancia para Castilla, sobre todo en el tema náutico, sea el comercio, sea la exploración, sea para el ejército, la armada, ¿no? Etcétera. Sino que de paso, como es obvio, este territorio se lo ha quitado a Navarra. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Navarra, en muy poco, se volverá un estado, literalmente, se puede decir como satélite de Francia. Por lo cual, claro, te has quitado a un gran enemigo en el mar Cantábrico. Por lo cual ha sido un gran acierto de parte de las políticas castellanas la toma de Vitoria. Que obviamente esta toma es la toma definitiva de las Vascongadas. Ya tras Alarcos, ya con un ejército castellano más recuperado, se inicia una ceifa contra Jaén. Como es bastante obvio, los almohades se enfadan otra vez y van contra los castellanos y logran, en el año 1211, tomar Salvatierra. Lo cual lleva esta situación a Alfonso a plantear un gran ejército, una gran coalición entre reinos cristianos y lanzar su gran ofensiva en búsqueda de la batalla decisiva, al cual comenzaría dicha campaña en la toma de Calatrava. Y posteriormente, en la fase 5, nos encontramos con la decisiva batalla de las Navas de Tolosa en el año 1212, al cual el resultado se puede ver de forma bastante contundente. 4 símbolos de sumar. ¿Por qué 4? Principalmente por la gran cantidad de bajas almohades en la batalla, también por el efecto inmediato, es decir, hay que decir, obviamente toda batalla tiene un efecto en la historia, es obvio. Es muy difícil decir cuál batalla es más decisiva que otra, es obvio, por lógica. Pero es que esta batalla destruyó políticamente al imperio almohade, hizo gran mella en el ejército almohade, su prestigio, su papel, su geoestrategia, la forma en que los demás musulmanes veían a este imperio, etc. ¿Y cuáles son los resultados de las Navas? Como se puede ver, la toma de Úbeda, que al final se abandonó, la toma de Alcaraz al año siguiente y desde el 1224 hasta el 1230, aceifas, incursiones, etc., donde los almohades ni están ni se les espera. Literalmente el ejército castellano se podía pasear por el Al-Ándalus como Pedro por su casa. Literalmente, la frontera simplemente se desmoronó. Un detalle de esta situación es que empiezo sobre todo a escuchar mucho y a leer mucho sobre todo el tema de refugiados musulmanes. Es decir, tras las Navas, la frontera era totalmente insegura para un musulmán. Es decir, era inseguro, no, lo siguiente, porque tanto las órdenes militares y sobre todo, principalmente las bandas almogávar, hacían auténticos destrozos, no los siguientes, que le he dicho, no eran capaces de defender su frontera, ni de los embates de los ejércitos, ni de sus incursionadores. Como he dicho, los almogávares que literalmente destrozaban y hacían todo tipo de salvajada. Y al final, claro, esto se redujo mucho a que la frontera se fue despoblando y una cantidad enorme de refugiados que, ya lo he dicho, huían porque la frontera mora, era indefendible. Había llegado a un estado de colapso. Por lo cual la batalla de Navas de Tolosa tiene un efecto muy pero que muy grande en el imperio almohade, que ya he dicho. Es lo que le llevó a su destrucción y a su aniquilación, por lo cual realmente es una de las batallas más decisivas no solo de España, sino de la historia. Y con todo esto ya hemos hecho el análisis militar de todas las situaciones militares significativas del Reino de Castilla. Como se puede ver, hay una etapa muy mala al principio, la fase 1 es bastante mala, la verdad. Es decir, se nota mucho que el problema político interno castellano le hacía mucha mella. Ya la fase 2 es todo lo contrario, es una recuperación a la fase 1. Y la fase 3 pues es una embestida almohade debido a su gran victoria en Alarcos. La 4 sería la recuperación castellana tras Alarcos. Y la 5 sería ya
la ofensiva final o la victoria decisiva de Castilla contra los almohades. Y con esto se termina el reino de Castilla y nos encontramos con el reino de Castilla y León, o Corona de Castilla, los dos nombres son correctos. Y ya tras haber analizado las batallas me toca las tácticas y soldadesca y posteriormente la estrategia. Comenzamos con las tácticas y soldadesca. Y los que hayan visto los otros vídeos se habrán dado cuenta que este apartado lo he hecho de otra forma. Pienso que esta forma es mucho más flexible, creo yo. En este caso analizaremos principalmente la soldadesca, las tácticas y después ya la estrategia. En vez de hacerlo todo a la vez, lo voy a dividir en estas dos secciones. Y aquí tenemos la soldadesca, el ejército español medieval, que este planteamiento que vemos aquí sirve tanto para Portugal, tanto para Aragón, Castilla, León, etc. Es decir, realmente es un planteamiento muy común en toda España cristiana, de ahí que lo haya puesto de esta forma. En vez de ponerlo ejército castellano, lo he puesto el ejército español porque es el más común. Y estamos en la tercera ordenanza. Al principio no sabía qué nombre darle a la ordenanza. Sin embargo, ahora estoy convencido de apodarla la cruzada, principalmente porque esta ordenanza aparece y se desarrolla en el contexto de las cruzadas, por lo cual creo que acabaré apodándola de esa forma. Y de acuerdo, ya más o menos en el episodio 1 de Castilla ya expliqué más o menos todo esto, etcétera, pero bueno, aquí haré un pequeño resumen. Y lo primero, obviamente, que voy a mencionar es la caballería, sin la menor duda, la élite del ejército español medieval. Que obviamente la intención de dicha caballería de choque, como hemos visto, es chocar contra las unidades enemigas y romper sus líneas. Y a veces se rompen esas líneas, ocurre un efecto dominó, al cual estas se desbaratan, se rompen, se echan a la fuga y con eso se obtiene la victoria. Esa es la idea principal de los caballeros, de la caballería pesada. Como unidad permanente tiene la orden militar y de ligera, caballería ligera, como he dicho, en caso cristiano, habría, pero de forma muy limitadas, almogávares a caballo o, como he dicho, exploradores. Esto es debido a que tanto el bando musulmán como el bando cristiano aceptaron sus roles. Es decir, ni los cristianos quisieron competir con los musulmanes en caballería ligera, ni los musulmanes quisieron competir con los cristianos con caballería pesada, por lo cual se creó una especie de status quo militar donde cada uno elegía lo suyo. Y de infantería teníamos la de los peones, los caballeros andantes, que para un asalto pues bajan del caballo y asaltan la plaza. Y de ligera pues los almogávares, que obviamente los almogávares lo redondean todo. Arqueros, ballesteros, hostigadores, jabalineros, etc. Y de unidad permanente tendríamos la banda almogávar, que como he dicho, tras las navas de Tolosa, literalmente sus incursiones hacían total mella en los sarracenos. De acuerdo, voy a explicar ahora los planteamientos tácticos. Como he dicho, el planteamiento táctico es muy simple. Es un planteamiento táctico que ya se usaba en la segunda ordenanza y se mantiene de forma bastante significativa. Yo lo único que podría destacar es que he notado una mejoría sobre todo en el uso de la infantería, ya que en la batalla de Alarco se ejecutó muy mal la infantería y sin embargo las navas se ejecutó muy pero que muy bien y de hecho se ganó gracias a eso, por lo cual siento una mejoría en el uso de la infantería en las navas de Tolosa. Y también sobre todo el tema poblacional. Ya los musulmanes, ya la España mora, ya no tiene esa supremacía militar, sobre todo el tema demográfico, tan superior a la España cristiana, por lo cual yo pienso que en las navas de Tolosa se empieza a notar eso, se empieza a notar los grandes ecos de las repoblaciones que sí que han ido poco a poco, pero de forma totalmente constante y al final, pese a que han durado mucho, el tiempo al final se decanta del bando cristiano, y lo que se ve en las navas de Tolosa. Y es que cuando alguien ya ve el reino de Castilla y León en el año 1230 se da cuenta que literalmente la España musulmana queda en poco. Por eso, ¿no? Es decir, es la política de repoblación, es una política que al principio costó mucho, obviamente. Estamos hablando de un conflicto fronterizo muy pero que muy largo, el más largo de la historia, posiblemente más largo. Y en estos momentos empezamos a ver sus grandes frutos, donde la gran supremacía demográfica que tenían los sarracenos ya no existe. Y como es bastante obvio, empezamos a ver las grandes consecuencias de esto mismo. Y ya habido explicado todo esto, ahora vamos con la estrategia. Donde en este caso he cambiado un poquito, ya que me he dado cuenta que me parecía un poco injusto, sobre todo, juntar toda la estrategia en una sola, principalmente porque, claro, hay reyes que tienen buenas estrategias y hay otros que no las tienen, por lo cual, de esta forma, dividiendo entre reyes, entre reinados, creo que será mucho más fácil de entender y, sobre todo, de analizar.
De acuerdo, comenzamos con Sancho III, que duró, como he dicho, muy poco, pero bueno, pudo crear las órdenes militares, que fue un gran acierto. Sobre todo el tema de hacerlas locales. Fue un gran acierto, sin la menor duda. La idea de hacer órdenes militares religiosas locales fue un grandioso acierto, sin la menor duda. Por motivos obvios, son más flexibles a la hora de manejarlas. No son como la Orden del Temple, que obviamente, teniendo más posesiones en otros territorios, podría un día venir y decirte, vamos a centrarnos más en este otro frente de la cristiandad que el de que está en España. Por lo cual, fue una gran idea. Y aquí está lo de seguir con la repoblación, que obviamente fue una gran idea, pero esto en general lo proponieron todos los demás reyes en general, por lo cual lo pongo aquí en Sancho III, pero en general todos los reyes lo implementaron, por lo cual, ya lo he dicho, la repoblación dio muy buenos resultados, sin la menor duda. Y ya vamos con Alfonso VIII, que logró la estabilización de su reino y también obtuvo una alianza con el Papa, que le vendría bastante bien. Y obviamente tomar las Vascongadas, que como he dicho, van a ser muy decisivas en un futuro, por lo cual fue un gran acierto político. Y aquí tenemos un detalle muy pero que muy interesante, y es lo de presentar batalla. ¿A qué se refiere esto de presentar batalla? Y es que Alfonso VII, el abuelo de Alfonso VIII, tuvo una política muy interesante, y es que, bueno, interesante, yo diría más bien dicho errónea. Y es que en vez de plantar batalla al enemigo almohade, lo que se buscaría sería tomar ciudades y plazas fronterizas. Vamos, que se buscaba una guerra de golpe de mano, como se suele decir. Lo cual fue una auténtica picia por motivos obvios. ¿De qué le sirvió a los leoneses dicha táctica? Conquistar Alcántara y al día siguiente perderla y al otro día siguiente volverla a recuperar para perderla al día siguiente. Es decir, el planteamiento de Alfonso VII fue un error y sin embargo Alfonso VIII, a pesar de perder a Arcos, era muy consciente de que la única forma de desmoronar al imperio almohade era derrotarle en batalla, lo cual tuvo un gran acierto en esto mismo. También estaría el gran acierto de esperarse tras al Arcos, así en vez de después del Arcos lanzarse de cabeza, no. Se esperó lo suyo para así recuperar su soldadesca, lo cual fue una gran idea, ya que permitió en las Navas ganar dicha batalla. Y también el tema de, obviamente, de formar esa gran coalición cristiana entre Aragón y Navarra, que llevaría, obviamente, a la gran victoria en las Navas de Tolosa. Por lo cual, muy buenas políticas. De hecho, como cualquiera lo puede ver, solo he podido encontrar buenas políticas de parte de estos reyes. Si alguien se sabe una mala política de estos reyes, lo puede dejar en los comentarios, pero yo en general califico que sus políticas estratégicas de los tres reyes han sido muy, pero muy acertadas. Y ya tras Alfonso VIII pasa lo que pasa, llega su hijo Enrique, este fallece, le toca a su hermana Berenguela y Berenguela deja a su hijo Fernando III, que hay muy poco de él, principalmente por motivos obvios. Y es que lo primero sería la presión y las acifas contra los sarracenos, al cual, literalmente, como he dicho, como Pedro por su casa, se paseaba el ejército castellano como quería en el Al-Ándalus, literalmente. Es decir, la frontera está totalmente destruida y desmoronada. Y esta política que le he dado 4 puntos, por motivos obvios, ¿no? Y es reunificar definitivamente León con Castilla. No sé si la gente es consciente de esto mismo, pero es el fin definitivo de las políticas de los hijos liantes de Alfonso III. Esa política de los hijos liantes de Alfonso III, mandarla a tomar mejor viento, para siempre. Es decir, destruirla para siempre. Y reunificar definitivamente el reino de Castilla con León, que es lo que siempre tuvo que haber sido. Siempre el reino de León tuvo que haber estado unido. No entiendo cómo los propios reyes de León, defendían esta política de dividir Castilla. Es que no lo entiendo. Es decir, nunca lo entenderé, pero bueno. Y analizando definitivamente los últimos episodios de León, intentaré indagar en esto, pero ya lo he dicho, no deja de ser una picia que no llevó a nada. Es que, ¿qué llevó dividir León con Castilla? ¿7 guerras fronterizas que no sirvieron para nada? Eso es lo que llevó, es decir, una tontería. Y ya he dicho, por eso tiene 4 puntos positivos, por motivos obvios. Reunificar Castilla con León fue un gran acierto, no, lo siguiente. Y ya, como he dicho, por fin Castilla y León están unidas, por fin, como siempre tuvo que haber sido. Y ya con esto se termina el análisis. Pequeño resumen de Castilla, creo que a pesar de su mal comienzo, por problemas políticos, Castilla es un reino que, a pesar de lo corto que ha sido, 100 años, al fin y al cabo, muy poco, ha sido muy decisivo. De hecho, como he dicho, se ha ganado las Navas de Tolosa, por lo cual, muy buenas políticas, un buen planteamiento, buenas mejoras,
De acuerdo, primer análisis de lo primero que podría destacar del Reino de Castilla es el gran acierto de sus gobernadores. A pesar de la derrota en Anarcos, pienso que realmente lo de plantar batalla campal era lo correcto y se demostró en las Navas, por lo cual no puedo calificarlo como un error de la política de Alfonso por motivos obvios. No siempre se gana, lo importante es hacer buenas políticas y esperar que un día mañana salgan bien. Por lo cual, ya lo he dicho, el Reino de Castilla, sin la menor duda, lo ha hecho muy bien y ha sido muy decisivo. Y yo supongo que le fue tan bien en estos momentos que tal vez por eso cuando se unificó con León, a pesar de que se volvía a ser el reino de León anterior, se apodó Reino de León y Castilla, ¿no? O sea, había ya esa idea de que Castilla era como ya otra cosa de León, ¿no? Cuando ya lo he dicho, no deja de ser el hijo de León. Ya con el siguiente nombre, que sería Corona de Castilla, pues lo mismo, ¿no? Como que la gente sí quedaba más con Castilla que con León, ¿no? A pesar de lo que repito yo muchas veces, ¿no? Sin la menor duda, el Reino de Castilla es decisivo para la historia española. Y ya he dicho, muy interesante analizar. O sea, me cuesta creer que he llegado ya aquí. Es decir, ya he llegado a las Navas. O sea, ya he hecho el análisis militar del Reino de Castilla. Ya estoy en el Reino de Castilla y León. Y muy contento, lo he dicho. Muy, pero que muy contento con la serie, con subir vídeos, etcétera. Pues muchísimas gracias por haber visto la serie conmigo. Un me gusta y suscribirse siempre ayudan. Y nos vemos en la próxima. Adiós.